Cada vez está más al descubierto el gran nivel de corrupción del Poder Judicial. Es un secreto a voces que jueces, magistrados y ministros son grandes vendedores de sentencias y amparos, que los grandes y abusivos sueldos y prestaciones son simbólicos ante las ganancias que obtienen por ofertar sus sentencias y amparos, cantidades millonarias al cobijo de la industria de la tranza. Por eso y solo por eso es que a pesar de ser ya una realidad la reforma constitucional al Poder Judicial, estos corruptos se resisten, se manifiestan y se retuercen tratando de evitar lo inevitable. No se resignan a dejar su gran industria de la corrupción. Se acostumbraron a ser la élite dorada y no se hacen a la idea de vivir de otra manera, porque lo corrupto y lo tranza lo traen en su ADN. La ministra Loretta Ortiz hace una declaración por demás evidente de la realidad. Ella dice que Salinas Pliego le ofreció dinero por fallar a su favor. Me ofrecían 400,000 pesos, que en ese entonces era muchísimo. Vinieron del grupo de Salinas Pliego y me dijeron, es que usted necesita que le maneje la publicidad, o sea, toda la imagen, todo. No, yo no necesito eso. Antes de empezar, porque fui a empezar como ministra de la Suprema Corte, vinieron del grupo de Salinas Pliego y me dijeron, y yo fui la primera que resolví una primera parte, y me vinieron y se acercaron a mí y me dijeron, es que usted necesita que le maneje la publicidad, o sea, toda la imagen, todo. No, yo no necesito eso. ¿Era una tentación o creyeron ellos que podría ser una tentación para usted? Así es. Y ya cuando ve, pero sabe uno, y así se acercan las personas, esas son las formas de tentar. O te hago la publicidad, o te pago tus boletos para ir a tus partidos de X, Z, Y con tu esposa, o amante, o amiga, y te vas a los estadios y la no sé qué. O sea, o les pagan, y son beneficios que aceptan. Dicen, no, yo soy honesto. Sale a relucir el nombre del magnate Salinas Pliego como el gran corruptor, ese que se niega a pagar 60,000 millones de pesos que debe de impuestos, ese que con toda seguridad cooptó al ministro Luis María Aguilar para que lo protegiera, ese ministro corrupto que pidió atraer el caso para guardar el expediente 9 meses, hasta que el presidente hizo pública esta tranza del ministro, pero que hasta el día de hoy, la ministra presidenta Norma Piña ha dado entrada a la solicitud de Salinas Pliego para seguir protegiéndolo. Es a todas luces la defensa a ultranza del Poder Judicial para evitar que las empresas TV Azteca, Banco Azteca y filiales paguen los impuestos millonarios. Están con un pie afuera de la Suprema Corte de Justicia, pero quieren aprovechar hasta el último minuto para seguir cometiendo sus acostumbrados actos de corrupción. Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial siguen en paro de labores, desesperados y en defensa de sus familiares y benefactores encumbrados jueces y magistrados, porque aun y cuando los trabajadores no perderán ningún derecho, se mantienen sin trabajar en protesta por la ya consumada reforma judicial. Pero eso sí, siguen cobrando sus salarios. Aquí las declaraciones de la ministra Loretta Ortiz a este respecto. Ni en tiempo de guerra se puede suspender el derecho a la legalidad y acceso a la justicia. Se hicieron distintos paros, conste que no es lo mismo que el derecho a huelga de integrantes del Poder Judicial. No tenemos autorizado hacer una huelga. Cuando se van a huelga, pues tiene alguien que declarar la huelga, si es legal, no es legal, ¿no? Sí. Y se suspende el pago de los días que están en huelga. Luego, cuando hay negociaciones, regresan y ya se decide entre los huelguistas y la empresa, ante quien ejercieron su derecho de huelga, si se les pagan los salarios caídos o no, y entra dentro de la negociación. Aquí es una asociación de secretarios de estudio y cuenta, ni siquiera legitimados estaban, que se fueron al derecho al paro. ¿Cuál derecho al paro?
No está regulado. Las instituciones, las que prestan este servicio en el mundo, no nada más en México, no pueden hacer paros, ni huelgas, ni nada semejante, porque es un servicio público que nunca se puede suspender. Es un derecho fundamental que nunca se puede suspender. Y esto es dicho por una ministra de la Suprema Corte de Justicia. El paro de los trabajadores del Poder Judicial es ilegítimo, es ilegal, pero también es inmoral. Pero lo es aún más cuando sin trabajar siguen cobrando sus salarios. Una muestra más de que están como de costumbre violando la ley, quienes se supone deberían de protegerla y deberían de hacerla valer. A quienes se les paga incluso por eso. Están cobrando por violarla. Ya se van. Eso es irremediable. Ya están vencidos y acabados. Pero hasta el último minuto continúan haciendo uso de lo único que saben hacer, que es ser corruptos. Aquí las declaraciones de Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial. Vamos a continuar nosotros con la suspensión de labores, porque desde que la iniciamos fue de manera indefinida. No tenemos una fecha de conclusión. Todavía tenemos algunos aspectos importantes que llevar a cabo, y sobre todo el tema de las impugnaciones no las vamos a dejar pasar, Tere. Tenemos que hacer valer todos esos medios de defensa, porque nosotros somos los expertos en esa materia. Claro. Y además somos los directamente legitimados, o sea, los interesados reales, que podemos hacerlos valer. Esta señora dice que ellos son los expertos en materia judicial. Pero ¿sabe usted que ni siquiera es abogada? Se hace pasar por abogada, pero es técnica en enfermería. Son unos simuladores. Son simuladores además de incompetentes. Ellos se engañan al decir que aún les quedan recursos en su defensa. Aquí la misma Norma Piña lo afirma. Así lo dijo, y lo dijo desde antes de ser aprobada la reforma al Poder Judicial. En el supuesto de que cuenten con la mayoría calificada, de que esta reforma judicial pase, pues, mayormente como la quiere el presidente. ¿Hay algún otro recurso legal o ahí se acabó el asunto? Ahí se acabó el asunto. Ahí se acabó el asunto. Entonces, ¿qué buscan? Pues buscan malinformar, buscan patalear y también buscan no trabajar. Ya el Instituto Nacional Electoral inició con los trabajos con miras a la elección de jueces, de magistrados y ministros. Solo es cuestión de tiempo. Estos miserables jueces, magistrados y ministros ya se van. Comparte este contenido para llegar a más mexicanos. Es muy importante que nos digas aquí en los comentarios cuál es tu opinión. Gracias, nos vemos y escuchamos en la próxima.